Soy Augusto Espinosa, ecuatoriano. Fui ministro de Educación y de Conocimiento y Talento Humano en el periodo del presidente Rafael Correa Delgado entre el año 2013 y 2017. El gobierno de Rafael Correa obtuvo resultados inéditos en la historia del Ecuador, fundamentalmente en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Realmente se veía los avances y eso implicó que tengamos una década de paz real en el país. En el 2017 fue electo Lenín Moreno, de Alianza País, del mismo partido que el presidente Rafael Correa. Lamentablemente, a poco de posesionarse, dio un giro hacia la derecha y se inició un desmontaje de todo lo que se había construido. La arremetida contra los líderes en ese entonces Alianza País de la Revolución Ciudadana fue feroz. Esa arremetida, la máxima expresión de esa arremetida fue la condena al expresidente Rafael Correa Delgado, en la práctica acusándolo de influjo psíquico, ¿no? Entonces, algo absurdo que da cuenta de la persecución y de la judicialización de la política. Ese es el contexto en el que estamos ahora, porque comienza el desmontaje de lo hecho en el periodo de Lenín Moreno y se mantienen estas políticas neoliberales en este periodo de presidencia de Guillermo Lasso. Después de 2017, cuando se operaba lo que mencioné hace un momento, comienza a rebrotar la pobreza y la desigualdad. Toda la política de austeridad, el paquete típico neoliberal, la subordinación al Fondo Monetario Internacional, da como consecuencia la inconformidad ciudadana. Esto derivó a que en octubre de 2019 haya un primer levantamiento indígena como consecuencia de la subida de los precios de los combustibles. Ese levantamiento terminó con una negociación entre el movimiento indígena y el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, nada cambió después de eso. Y con la posesión vinieron las elecciones hace un poco más de un año. De repente eso refrenó un poco la indignación y la inconformidad ciudadana. Había la expectativa de que con el cambio de gobierno alguna cosa cambie, sin embargo hubo continuidad y la situación grave para la población se fue agudizando y esto detonó el nuevo levantamiento indígena a un poco más de un año del primer año de gobierno de Guillermo Lasso. Este levantamiento fue de 18 días, un levantamiento en donde se produjo una confrontación muy fuerte y una arremetida violenta desde el Estado hacia los que protestaban, y tratando de construir un relato en el sentido de que la protesta en realidad es un delito, tratando de construir el relato de que la protesta está asociada al terrorismo, de que la protesta está asociada al narcotráfico. En el segundo día del levantamiento del paro nacional ya se lo detuvo al dirigente máximo de la Confederación de Nacionales Indígenas, Leonidas Issa, y de esta manera se intentaba resolver la situación a través de la fuerza. Nunca funcionó, finalmente tuvo el gobierno que sentarse a negociar la salida del paro, el levantamiento de la protesta. Eso sucedió en el día 18 y este momento yo diría que el Ecuador se ha pacificado, pero no está en paz, porque persiste la misma problemática. Hay varias cosas que subsisten. Primero, la inconformidad con el gobierno. Más de alrededor del 90% de la población piensa que se está haciendo un muy mal gobierno. Esto es consecuencia de que hay una política de austeridad, un recorte del gasto social, la política, el manejo de los precios de los combustibles no se ha alterado. Y entonces, sí, la inconformidad persiste, o sea, no se ha resuelto nada todavía. Hubo una pequeña reducción al precio de los combustibles de 15 centavos por galón como
mecanismo para superar la situación de crisis. Sin embargo, las cosas siguen exactamente igual. Segundo, lo estructural está ahí. Lo estructural, la pobreza que creció a partir de 2017 está ahí. Y en el caso de la población indígena es gravísima. Debemos conocer que el 7% de los ecuatorianos se autodefinen como indígenas. De ese 7%, el 80% vive en el campo, vive en el sector rural. Y la pobreza en el sector rural es del doble que la del sector urbano. O sea, la pobreza en el sector urbano está en el 20%, en el sector rural supera el 40%. Y la pobreza extrema en el sector rural es 4 veces más alta que la pobreza en el sector urbano. La extrema pobreza en el sector urbano es de alrededor del 5% y la extrema pobreza en el sector rural es del 20%. Entonces, eso está ahí. Eso está ahí y va a seguir estando ahí, porque no se ve una voluntad de cambio de la política económica de parte del gobierno de Guillermo Lasso. Es más, después de este levantamiento indígena, de este paro nacional, de estos 18 días de caos en el país, cambian al ministro de Economía y Finanzas y ponen en ese ministerio a uno de los mayores representantes del movimiento libertario en el Ecuador. O sea, aquel que dice que no se deben pagar impuestos, aquel que dice que no debe haber gasto social, aquel que dice que se tiene que flexibilizar las condiciones laborales para resolver los problemas de subempleo y desempleo. Es decir, vienen de un paro que costó mucho, que le costó mucho al país, y en lugar de dar una señal de que van a cambiar, lo que hacen es decir, vamos a insistir en esta política ligada al condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, que no es porque les esté imponiendo el Fondo Monetario Internacional nada, es porque están convencidos de que eso se debe hacer, porque defienden, el presidente Guillermo Lasso es un banquero, entonces tiene esa idea de que la economía debe ser libre, se debe desregular el sector financiero y volver a lo que ya sufrimos a finales del siglo XX, cuando terminamos dolarizados por la tremenda crisis bancaria que expulsó del país a más de 1 millón de ecuatorianos. Y lo otro, se sientan supuestamente en las mesas de negociación y de diálogo desde esta semana, justamente desde el día jueves, y lo paradójico es que a la vez hay un proceso judicial instaurado en contra del líder del movimiento indígena. Es decir, negociamos pero con la espada de Damocles no, ahí presente. Entonces parecería que esa pacificación del país no terminará dándonos paz, y se ve a un gobierno absolutamente débil. Estuvo cerca la Asamblea Nacional de destituirlo, faltaron alrededor de 12 de 137 votos, se obtuvo 80 votos por la destitución y se necesitaban 92 para que sea destituido, es decir, estuvo al borde de la destitución. No corrige nada, nadie le cree, la palabra del presidente de la República está completamente deslegitimada. Hace declaraciones que son inauditas en un jefe de Estado. Hace un par de días, en el cambio de ministros, decía que él no puede contar los actos de corrupción que le insinuaron a él en su propio despacho para negociar votos en la Asamblea. Es decir, ya no le tienen el menor respeto. Es decir, van a su despacho a plantearle al presidente de manera frontal, no, deme esto a cambio de los votos. Y el presidente dice que eso ha sucedido, pero no hace una denuncia. Entonces, estamos hablando ya de un sistema absolutamente corroído y de la ausencia total y absoluta de gobernabilidad en el Ecuador, por lo que yo creo que en los próximos meses veremos mucho movimiento ciudadano impulsando precisamente el cambio de gobierno. Difícilmente me parece que va Guillermo Lasso a terminar este periodo presidencial. La organización social está desconstituida.
¿no? Porque sí, efectivamente la CONAIE ha estado presente desde la década de los 90 en todos los procesos políticos del Ecuador. Lamentablemente en el año 2000, a partir del año 2000, comenzó a participar de la política institucional. Los dirigentes históricos de la CONAIE se convirtieron en ministros, en funcionarios públicos, ¿no? Y desde ahí hubo un debilitamiento de la organización. Después, cuando viene el gobierno del presidente Correa, él asume la satisfacción de muchas de las demandas sociales, de las causas indígenas, pero también de las otras organizaciones sociales, ¿no? Y durante ese periodo hubo calma, hubo paz auténtica, porque se estaba satisfaciendo la lucha histórica de las organizaciones sociales. Sin embargo, paradójicamente, durante ese periodo lo que pasa es que se debilita la organización social, no surgen nuevas ilusiones movilizadoras. Buena parte de esa organización social que tenía una misión fundacional, buena parte de la dirigencia de esa organización social comienza a luchar en contra del gobierno que estaba resolviendo la problemática histórica. ¿Por qué? Porque se descorporativiza el Estado. Entonces, estos dirigentes que en el 2007 ya se habían incorporado, habían saboreado el poder y los cargos públicos, lo que peleaban es por tener un espacio dentro del gobierno y tener cargos públicos. Entonces, eso genera una confrontación ya ni siquiera ideológica, porque en el fondo había coincidencia absoluta del gobierno con las luchas históricas de las organizaciones. Esta dirigencia ya había sido cooptada por los partidos políticos y que por la vieja partidocracia, ¿no? Y entonces se comienza a oponer al gobierno. Cuando termina el gobierno del presidente Correa y se comienza a revertir toda la política social, económica que había dado resultados, ellos, en lugar de defender las conquistas que se tuvieron, siguen atacando al correísmo. Entonces es una minoría, una izquierda pequeña, ¿no?, que confunde su lucha y comienza a pensar que la lucha de las organizaciones sociales es una lucha por espacios de poder y no por el cambio de la cultura, no por la concreción de sus causas a través de ser un contrapoder que obligue a quienes ocupan cargos públicos de elección popular, que obligue a ellos a tomar decisiones para justamente resolver los problemas históricos. Entonces, en ese proceso, dentro de la propia CONAIE, que era una organización que siempre estuvo ahí, aparece un relevo generacional y una nueva dirigencia que retoma las causas indígenas históricas. Entonces, esa nueva dirigencia está encabezada por Leonidas Issa, que ya habla de las reivindicaciones de la población indígena y comienza a reconstruir esta organización social, y entonces ahí aparece nuevamente la CONAIE como un catalizador de la indignación ciudadana, porque en la práctica es en este momento la única organización que está trabajando orgánicamente. Aquí lo que se ve generalmente es que la CONAIE en el Ecuador, desde la década de los 90, impulsa la movilización ciudadana, tiene gran capacidad de movilización, pero tiene muy poco peso electoral porque es apenas del 7%. Y eso para los sociólogos puede ser un tema interesante de estudiar, porque si es que un pensamiento de izquierda, un pensamiento transformador, que se asiente en las organizaciones sociales, se puede sostener en ese andarivel de contrapoder a la democracia liberal, a los partidos políticos, a la política institucional. Quizá eso pueda hacer que los avances, como los que se tuvo en la Revolución Ciudadana, no se reviertan nunca, aunque se pierda una elección. Es decir, pueden ser el contrapeso a esa clase política que está absolutamente desgastada. La ciudadanía ya no cree en la clase política. Y cuando habla de la clase política, les pone a todos en el mismo saco, y lo peligroso es
que nuevamente estas organizaciones sociales decidan meterse en el mismo saco, que este movimiento sea un movimiento que pretenda participar en elecciones, porque se terminaría deslegitimando. Entonces, esa es la razón, por qué ese 7% alcanza a catalizar la indignación de toda la ciudadanía por su capacidad de movilización, y más bien toda la ciudadanía, la ciudadanía que vive en el sector urbano. Acuérdense que esta protesta sale del campo, o sea, se trasladan del campo a la ciudad, pero la ciudad los acoge. O sea, por eso es que pueden mantenerse 18 días protestando en Quito. Yo creo que la mayor lección es la necesidad de fortalecer la organización social, la organización ciudadana. Y cuando hablo de fortalecer, hablo de que se le dé un rol específico a la organización social en los procesos de transformación. Porque lo que lamentablemente sucede en el Ecuador y en Latinoamérica en general es que cuando hay un colectivo ciudadano que se comienza a estructurar, comienza a tener fuerza, comienza a tener relevancia en la construcción de la opinión pública, comienza a tener relevancia en el descubrimiento de nuevos sentidos comunes y en el posicionamiento de esos sentidos comunes, por su capacidad de movilización tiende a ser absorbido o cooptado por los partidos políticos que en la práctica son maquinarias electorales. Entonces, en lugar de respetar la misión de la organización social, lo que se hace es convertirla en una herramienta o en un instrumento de los objetivos electorales. Y entonces, de esa manera se pierde la perspectiva, porque la organización social tiene que trabajar con una visión de largo plazo, es decir, no trabajar para las siguientes elecciones, sino para las siguientes generaciones. Cuando es absorbida por los partidos políticos, comienza a trabajar exclusivamente para las siguientes elecciones. Y entonces, si por alguna razón, porque puede suceder, se pierde una elección, el movimiento transformador pierde una elección, en la sociedad, o la sociedad se queda vaciada de representación, o sea, no hay el contrapeso que pueda detener y frenar, ¿no?, la reversión de los avances. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un enorme déficit. Y el otro déficit que tenemos es el desarrollar una academia que precisamente trabaje de la mano con la organización social más que con el partido, para ir dándole una estructura, digamos, más sustanciosa a todo lo que es esa sabiduría popular, eso que va naciendo en las entrañas de la sociedad. Y esa academia, cuando la academia sistematiza ese buen sentido que hay en las entrañas de la sociedad, puede amplificarlo y puede hacer que otros sectores lo asuman, y de esa manera ir construyendo una nueva cultura que ahí sí se genere, o que con esa cultura ahí sí se generen procesos de transformación de largo plazo. Si nosotros no cambiamos nuestro sistema de creencias y valores, es decir, nuestro acervo cultural, si seguimos pensando lo que nos han hecho pensar, es decir, que hay un paradigma de éxito asociado a la posesión material, ¿no?, que debemos buscar esa posesión material o el éxito a través del esfuerzo individual, que los logros y fracasos son culpa de la persona y se excluye de toda responsabilidad al sistema. Si nosotros seguimos creyendo eso, probablemente nunca vamos a terminar de cambiar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los gobiernos transformadores tienen éxito en la erradicación de la pobreza, entonces comienzan a mitigar la pobreza. Y quienes salen de la pobreza, en lugar de pensar en los que se quedan todavía en la pobreza, comienzan a pensar en el siguiente escalón, ¿no? Y se convierte en una suerte de lacayos, ¿no?, de las grandes oligarquías, de esa gente que tiene en la cabeza un pensamiento aristocrático y demás, y entonces esas clases medias que emergieron, ¿no?, asumen con más fuerza todavía estas ideas libertarias de reducir impuestos, de no impuestos a las herencias, es decir, aquellas ideas de justicia social.
no porque les afecten, no, porque generalmente las políticas redistributivas progresivas no les afecta, no, pero comienzan a pensar, ay, cuando yo sea millonario, no me va a afectar. Entonces comienzan a defender esas causas. Exactamente lo mismo que pasaba cuando a fines del siglo XIX, comienzos del XX, se iba ya desconstituyendo definitivamente el sistema monárquico en varios países, es decir, la servidumbre de esas monarquías, de estas aristocracias, eran los que más defendían el viejo sistema. Entonces aquí nos pasa lo mismo. O sea, terminamos siendo tontos útiles, o sea, clases medias, emergentes, lacayas, ¿no?, que terminan siendo tontos útiles de los que siempre han usufructuado del poder y de los que en el pasado los mantenían sometidos. Yo veo con optimismo en el sentido de que esos 10 años de la Revolución Ciudadana le mostraron al país que es posible transformar, que es posible cambiar. Entonces, y eso está muy fresco en la memoria. Entonces yo creo que en unas nuevas elecciones, un candidato ligado a estas ideas transformadoras, quizá la propia Revolución Ciudadana, pueda ser el próximo presidente. Eso me llena de optimismo porque, o sea, creo que se aprendió a gobernar. O sea, en el Ecuador la izquierda aprendió a gobernar en esos 10 años. O sea, antes no era opción de gobierno, hoy sí es opción de gobierno y además es una opción de gobierno que puede mostrar resultados. Sin embargo, creo que todavía tenemos que construir más ilusiones movilizadoras, porque lo que se hizo en la Revolución Ciudadana fue muy importante. Hubo errores que habrá que corregir, pero en determinado momento tenemos que pensar en cómo ir más allá. O sea, cómo revolucionar la propia revolución ciudadana. Y creo que esa revolución pasa precisamente por entender que se debe jugar un rol fundamental en el cambio de la matriz cultural y que los cambios en las matrices culturales no se hacen desde el Estado, o sea, no se hacen desde el gobierno, ¿no? Esos se gestan en la propia sociedad, como dije antes, a través del fortalecimiento de la organización social. En ese sentido, tengo cierto pesimismo. ¿Por qué tengo cierto pesimismo? Porque la trampa de la democracia liberal es justo esa, ¿no? Tratar de que todo mundo, ¿no?, se pase a estos procesos cuatrianuales o de cada 6 años en donde participemos de elecciones, entonces se pierde la riqueza de la construcción de cultura en el largo plazo. Creo que en general, nuestra clase política no está dispuesta a asumir ese rol de las organizaciones sociales. Y entonces ahí tengo mucho pesimismo. O sea, digamos, en el mediano plazo, tengo optimismo de que pueda en el Ecuador volver a tomar las riendas del gobierno un movimiento con visión transformadora. Pero tengo pesimismo de largo plazo porque la cultura política tiene que cambiar y la cultura política del propio movimiento transformador tiene que cambiar. No me extrañaría que en las próximas elecciones presidenciales Leonidas Issa no pretenda ser candidato a presidente. Y si es que Leonidas Issa pretende ser candidato a presidente, en la práctica deslegitima toda la lucha que están haciendo en este momento, porque todo el mundo va a decir, no, es que él hizo eso solo por ser candidato. O sea, le ganó la vanidad, no, le ganó el ego. ¿Y qué pasa con el movimiento indígena? Nuevamente debilitado. Entonces creo que hay que activarnos en la construcción de organizaciones sociales.